Cordial saludo. Mi nombre es Desiree Rodríguez Tovar, estudiante de la UNAD. En esta ocasión vengo a hablarles de mi experiencia en el proceso de práctica pedagógica de la fase 5. Para iniciar, tengo una pequeña presentación donde abordaré temas importantes a través de lo que fue mi experiencia en el curso de enfoques curriculares. Bueno, para iniciar, voy a hablarles del rol vital del currículum en la enseñanza. La introducción hace referencia a la importancia del currículo como eje central, la enseñanza. ¿Por qué? Porque define los objetivos, los contenidos, los métodos y su rol fundamental en el proceso educativo para garantizar una educación de calidad. Diseño curricular. El diseño curricular es aquel que determina los elementos esenciales del proceso educativo, define los objetivos, los contenidos, los métodos y la evaluación. Es fundamental para garantizar la coherencia en los procesos de enseñanza. ¿Qué quiere decir esto? Que es el que permite seguir una ruta pedagógica en cuanto lo que tiene que ver cada estudiante dependiendo del grado en el que esté y de cómo lo puede usar el maestro. ¿Qué metodologías va a aplicar? En este caso, pudiera aplicar una metodología constructivista, que es aquella que consiste en la construcción del conocimiento, donde el estudiante tiene conocimientos previos con respecto a cualquier tema que el maestro quiera enseñar en su clase, pero de acuerdo al diseño curricular. Entonces, por ejemplo, si está en el área de inglés, están los números, ¿de qué forma puede hacer que los estudiantes aprendan los números en inglés? Entonces, a eso es a lo que hace referencia este diseño. O también puede utilizar el método conductista, que consiste en reforzar con estímulos positivos toda conducta negativa, pero esto hay que hacerlo de manera parcial. ¿Por qué? Porque el estudiante puede acostumbrarse a ese, que si no tiene un premio, una recompensa, pues no va a rendir. Y esa no es la finalidad. La finalidad es que el estudiante vea la aula de clases como un espacio en el que puede interactuar, en el que puede socializar y puede compartir sus conocimientos. Aquí también hay un referente como es la pedagogía tradicional, en la que antiguamente el maestro era el que simplemente llegaba y dictaba la clase y era lo que el maestro decía porque pues era el que llegaba a enseñar. No, con estas nuevas metodologías, ¿qué se requiere? Que el diseño curricular sea más asequible, sea más práctico y los estudiantes también tengan voz para transmitir la forma en la que aprenden, en la que tienen conocimiento y puedan también orientar a sus compañeros y a su maestro, porque ese es el rol de el aprendizaje y la enseñanza, siempre van de la mano. También está la adaptación al contexto. ¿Esto qué quiere decir? Que es importante que el docente siempre busque la finalidad de cómo enseñar, pero adaptado al contexto del estudiante. ¿Por qué? Porque no todos los niños aprenden de la misma manera. Entonces hay algunos estudiantes que utilizan la memoria fotográfica, otros tienen habilidades con el pensamiento lógico-matemático, y la idea es que el docente pueda unir esas brechas para que no hayan diferencias y pueda hacer una educación integral. Con estrategia Liley es un escenario virtual que pertenece a la UNAD y la finalidad que cumplo yo en este escenario es el de ser observador participante. Entonces consiste en que observo las clases, participo activamente, diseño material porque te dan herramientas para diseñar material, pero a su vez cumplo el rol de docente, que es preparar una clase, tener un plan de una planeación de clase,
tener unas condiciones de una clase. Entonces, esa es la finalidad de esa estrategia. Esta estrategia virtual siempre busca brindar herramientas dentro de un espacio que sea ameno, acorde a las necesidades que requerimos los estudiantes que estamos haciendo práctica virtual. ¿Por qué? Porque muchas personas creen que la virtualidad es algo que es muy flexible, que no requiere tiempo, y no es así. Estrategia Liley elaboró un plan de trabajo en el cual el estudiante tiene que apropiarse de los conocimientos para impartir clase, establecer sus reglas antes de entrar a la clase. También cabe resaltar que en Estrategia Liley somos los mismos docentes en formación de la licenciatura de lenguas con énfasis en inglés, quienes cumplimos el rol de estudiantes y docentes. También está la evaluación continua. La evaluación continua del currículo permite identificar fortalezas y áreas para mejorar. Es fundamental también garantizar efectividad en la enseñanza y permite ajustar el proceso educativo. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, en Estrategia Liley se hacen una especie de actividades de calentamiento, que son las pretareas, y eso mira los conocimientos previos que tienen el grupo de estudiantes ante una clase determinada por el docente de información. También cabe resaltar que en Estrategia Liley no hay un docente titular como tal que direccione todas las clases, sino, como lo dije anteriormente, somos compañeros de carrera quienes nos encargamos de cumplir con esta labor. Entonces, hacemos una pretarea, que es un análisis de conocimientos previos. Después viene una actividad que siempre va orientada a hacer un juego, a utilizar la didáctica como juego, pero no solamente como juego, sino que tengan la conciencia de lo que están aprendiendo, no solamente que se pueden utilizar diversas herramientas tecnológicas, sino cómo aprenden, cómo asimilan y cómo transforman lo que se aprende a través del juego. También está una tarea inicial, y bajo esas tareas iniciales se van desarrollando actividades prácticas que permiten evidenciar el aprendizaje del estudiante en el entorno educativo. Y para finalizar se hace una pequeña evaluación, pero siempre reforzando las 4 habilidades en inglés, como son el listening, el writing, el reading, el listening. Así se finaliza un proceso evaluativo en Estrategia Liley. También está la innovación educativa. Es importante que el currículum debe promover esta innovación educativa, debe incorporar metodologías actualizadas, tecnologías y enfoques pedagógicos que formen el aprendizaje significativo y desarrollo integral del estudiante. ¿Pero qué quiere decir esto? Innovación educativa no es solamente anexar la tecnología a la forma en la que enseña el maestro, sino es incorporarla de manera consciente. ¿Qué quiero decir con esto? Que el estudiante sepa que tiene unas herramientas que puede usar para su propio aprendizaje, pero de manera gradual. ¿Por qué? Porque puede ser judicial. ¿Por qué? Porque se acostumbran solamente a trabajar con la tecnología y dejan de lado el pensamiento, como por ejemplo resolver operaciones matemáticas solamente con una calculadora. Entonces esa no es la finalidad. La finalidad es que se pueda apoyar gradualmente. Por ejemplo, en una clase siempre se hace un juego que está apoyado de tecnología y de nuevas herramientas tecnológicas que le permiten al estudiante interactuar con sus demás compañeros. Entonces, la innovación tecnológica es eso, que se tenga conciencia del por qué y para qué la tecnología, darle un buen uso, un buen aprovechamiento a cada recurso tecnológico que va llegando con el pasar del tiempo.
Y para finalizar están las conclusiones, que el rol del currículo en la enseñanza es para garantizar la educación de calidad, es un diseño de adaptación, de evaluación y de promoción a la innovación. Son aspectos también claves para la efectividad del proceso educativo. También tengo como referente el análisis del escenario de prácticas de observación participantes del curso de enfoques curriculares. Entonces, para esto tenemos en cuenta que Estrategia Liley es un escenario virtual que pertenece a la UNAD, cuya finalidad es que el estudiante cumpla su rol de maestro y estudiante mediante el uso de la tecnología. Entonces, en este análisis lo que busca es tener un proceso de formación como impacto de enseñanza-aprendizaje. Siempre se tiene como referente la forma en la que se enseña y cómo se aprende, cómo el estudiante transforma lo que tiene. También está como ese proceso en el que cada estudiante con el pasar del tiempo adquiere experiencia. Entonces, por ejemplo, los estudiantes que estamos en observación participante podemos apropiarnos de algunos conceptos, de herramientas digitales que emplean los diferentes maestros de la licenciatura. También podemos hacer preguntas que direccionan la observación participante. El reto de la virtualidad como tal es mayor. ¿Por qué? Porque la virtualidad se puede ocasionar o puede ocasionar como que el estudiante tenga distractores externos y no tenga la, digamos, el punto fijo de cuando llegamos a un salón de clases, que ya automáticamente el cerebro está diseñado, bueno, voy para la clase, estamos esperando al maestro. No, la virtualidad tiene unos factores externos como que la pueden tomar la clase desde casa, desde un parque. Entonces, ¿cuál es la finalidad de esto? Que el estudiante adquiera responsabilidad. Por ejemplo, el estudiante en formación que está dictando cátedras de inglés tiene la responsabilidad de establecer unos parámetros con los estudiantes de forma de llegada, cuáles son las actividades previas que se van a hacer, cómo se va a ir desarrollando la clase con el pasar del tiempo y cómo va a finalizar. Entonces es importante que la teoría y la práctica hagan presencia. ¿Por qué? Porque más allá de lo teórico es afianzar lo que sé como maestro y cómo lo puedo llevar a un aula de clases. ¿Por qué? Porque en el aula de clases es el mayor centro de investigación para el docente. El docente en el momento que esté dictando su clase tiene un laboratorio que le permite descubrir qué habilidades tienen los estudiantes. Por ejemplo, en Liley, que se enfoca mucho en trabajar las 4 habilidades del inglés, como listening, reading, writing y speaking. Lo que se busca es que el estudiante afiance lo que sabe, pero también mejore aquellas falencias que va teniendo con el pasar pues, del tiempo aprendiendo un idioma, en este caso específico, el inglés. Entonces, esa es la finalidad, siempre aprender de aquellos docentes que llevan mucho más experiencia en el área. Entonces, como tal está la importancia de la formación docente. Entonces, las prácticas de observación son fundamentales en la formación docente, ya que brindan la oportunidad de aprender de la experiencia, promoviendo el desarrollo profesional y adquisición de nuevas estrategias pedagógicas. Aquí es importante decir que siempre se está en constante aprendizaje. ¿Por qué? Porque el mundo va evolucionando y la idea es que el salón de clases, aunque es el centro principal de investigación, también permita la flexibilidad de otros escenarios, pero también no se pierda ese espíritu crítico de descubrir nuevas maneras de enseñar. Entonces, con la virtualidad lo que se busca es que el estudiante sea autónomo, sea responsable de su propio conocimiento y diseñe nuevas estrategias en cuanto a la forma en la que aprende, apoyado de un docente titular.
También está el análisis de las prácticas como el proceso de enseñanza-aprendizaje, identificando estrategias efectivas para que sean dinámicas y sean mucho más conscientes, mucho más prácticas. Y también unas recomendaciones para la implementación, que lo que se debe tener en cuenta es la confianza, la colaboración, el trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque es importante que el estudiante vea al maestro como un eje de dinamizador del conocimiento, pero también como un amigo al cual le pueden preguntar las dudas sin temor a hacer el ridículo, sin temor a equivocarse. Y eso es importante, que el estudiante, que el maestro siempre dé herramientas de apoyo para que se puedan evidenciar el comportamiento del estudiante en el aula, no solo en lo académico, sino también en la parte emocional. Y para finalizar, el análisis del escenario de prácticas, observación en el curso de enfoques curriculares revela la relevancia de la formación docente y el proceso de enseñanza-aprendizaje. Su implementación efectiva promueve y mejora el desarrollo profesional del docente como tal. Muchísimas gracias. Hasta una próxima oportunidad.